Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este live del Instituto Estatal de las Mujeres en alianza con Xochiquetzal AC. Hoy esta organización que junto con FOBAM, el Fondo para el Bienestar de las Mujeres, pues estamos... Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Tami y Ciel. Hola a todas. Francia, muchas gracias por unirse. Y bueno, les platicaba acerca de justo Xochiquetzal, que ya está conectando y ahorita nos vamos a enlazar con ellas para poder platicar. La problemática que sabemos es a nivel nacional. Somos uno de los principales países que tenemos esta cuestión del embarazo adolescente. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Hola, muy bien, ¿y tú? Pues muy contenta de volverme a conectar contigo y sobre todo para poder platicar acerca de este tan importante tema. Exacto. Central para el crecimiento, para el desarrollo, para la plenitud. Así es, justo estaba platicando y saludando a todas, a todos aquellos que se están conectando con nosotras de este proyecto, Conociendo Mis Derechos, que ustedes en alianza con el Instituto Estatal de las Mujeres están realizando, que a mí se me hace muy loable. Ya en nuestras distintas redes sociales hemos compartido testimonios de chavas, chavos que han vivido las capacitaciones que ustedes están brindando, que sabemos que es un contexto complejo, ¿no? A través de pues Zoom, en el sentido de, híjole, todos estamos apantallados. Sin embargo, pues celebramos que muchos se den la oportunidad, y además de ser replicadores, justo de esta información como la que hoy vamos a compartir, ¿no? Hoy pues vamos a hablar acerca de, a ver, Mayra. Vamos a hablar de el tema de planeación de mi vida, embarazo, prevención de embarazo adolescente. Así Métodos, es. métodos, los tan hermosos métodos que pareciera que es el único tema con el que relacionamos la educación integral de la sexualidad, ¿no? Porque es el Así único que de repente nos dan algo, pero siempre lo hacen tan aburrido que a veces ni ponemos atención y ni siquiera nos entra bien el conocimiento de cómo funciona todo esto. Entonces, vamos a verlo de manera gozosa y placentera. Pues empecemos, ¿no? Saludo a todas, todos, ahí se están conectando. Deseamos, este live también se va a transmitir a través del Facebook, ¿no? Del Instituto Estatal de las Mujeres. Y cuando terminemos, mañana lo compartimos para seguir abriendo, pues, compartiendo esta información. Y tú lo decías ahorita, que el embarazo adolescente no se vive de la misma manera los hombres que las mujeres. No nos hablan de estos métodos anticonceptivos igual a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de métodos, pues recae mucho en las mujeres, ¿no? Es una cuestión donde a mí no me cayó el 20 hasta que me invitaron a unas pastillas y dije, ah, caray, pues ¿cómo están? ¿No? O sea, que no es de dos, no participamos dos. Exacto. Así que De hecho, cuéntanos. eso que nos dices creo que es el primer análisis importante, ¿no? O sea, cuando hablamos de métodos, tenemos un montón de diversidad de métodos y de todos esos métodos, nada más dos de ellos son para los hombres, ¿no? Entonces, eso es como algo muy interesante, pero bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Así es. Y lo importante es saber usarlos, pero sobre todo esto que dice es súper importante, ¿no? O sea, saber que ahí están y que no porque a lo mejor las pastillas sean para tomar en el cuerpo de las mujeres significa que los hombres no sepan nada al respecto. Al contrario, tenemos que saber todas y todos cómo funcionan los diferentes métodos para poder acompañarnos, ¿no? Como pareja, que somos a decidir qué es lo que queremos usar ambos, ¿no? Y pues bueno, Just, justo esto que decías, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar acerca de cómo planificar, ¿no? Y dices, ay, caray, a ver, la sexualidad poco se planifica, pues, ¿cómo, no? Y claro que se tiene que planificar, ¿no? Es decir, cuando decidimos iniciar nuestra, que me da mucha risa, ¿no? De hecho, hay hasta una película, Juno, que se las recomiendo a aquellas que les guste o ver desde otra perspectiva, pero cuando decidimos iniciar nuestra vida sexual activa, que ya ves que decía, ¿no? Es un switch, ¿no? Pues tenemos que hablar de esto con las personas que nos estamos relacionando, ¿no? De qué manera nos vamos a cuidar. Por una exacto. parte, por la anticoncepción y por otra, por también las enfermedades, que eso ya será otro tema. Pero en particular es algo que debemos de ambas personas, ambas partes, pues conciliar, llegar a un acuerdo. En este punto, Mayra, ¿cómo se aborda este tema con la pareja? Sí, la primera instancia, ¿no? O sea, es la vida sexual activa hoy, ¿a partir de qué edad empieza?
Bueno, según los últimos datos de Secretaría de Salud, está empezando alrededor, de los 15, 16 años, ¿sí? Eso no significa que todas las personas de 15 y 16, o sea, es como un aproximado, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor la inicia antes, hay gente que la inicia después, simplemente es un número que está por ahí, ¿no? Y entonces, independientemente de la edad, creo que es como justo importante que esto que dices, cómo lo hablamos, ¿no? Y que es una de las como ejes principales cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, que es que no vamos a hablar de métodos nada más por hablar de métodos, es justo cómo tenemos esta inteligencia emocional de cómo abordamos este tema, ¿sí? Porque Claro. cómo empezamos desde el primero, darme un clavado a mí misma, a mí mismo y poder decir, a ver, ¿qué es lo que deseo? ¿No? O sea, sí deseo empezar mi vida sexual activa, no o lo estoy haciendo como por presión, o qué onda ahí. Y luego también pensar en mis planes, ¿no? O sea, que es como mucho lo que nos ahí dan este mensaje de que es que piensa en la vida que quieres tener y demás. Y más que ataladrar más con ese mensaje, es como realmente visualizarte en realidad, o sea, ¿a dónde quieres llevar tu vida, no? O sea, como, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener hijos, hijas? ¿Quieres viajar con ellos? ¿Quieres más bien viajar tú sola, tú solo, tener un trabajo, un departamento? O sea, como pensar en cuáles son esos planes en los que tú te visualizas y te sientes cómoda y cómodo, ¿no? Porque entonces a partir de ahí ya me da una pauta de órale, a ver, quiero hacer estas cosas, más o menos, ¿como a qué edad las quiero hacer? A ver, si me embarazo ahorita, ¿cómo cambiaría ese plan, no? ¿Cómo lo haría para eso? Y entonces desde ahí es el primer punto, o sea, más allá de que te aprendas cuáles son todos los métodos que hay, el primer punto es poder decir, yo quiero esto, y para poder llegar a esto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y me encanta cómo lo propones porque eso es lo que nunca se nos enseña, o al menos en las generaciones pasadas era un planteamiento que ni siquiera se nos hacía, ¿no? Era como, sí, pues tienes que cuidarte porque aguas con el sexo, es malo, malo, ¿no? Y de repente nunca vemos el impacto de esas decisiones tomadas a veces en la desinformación, en la inconsciencia o basada en estos tabús y prejuicios, ¿no? Uh Porque -huh. cuántas no iniciamos nuestra vida sexual sin quizá tener esta conciencia de los métodos, sin opciones y mucho menos visualizar qué quiero a futuro, ¿no? Porque Ajá. claro, ya cuando llega, órale, pues te cambia la vida, ¿no? Y te digo, esta desigualdad que existe, pues la mujer finalmente, nosotras como mujeres, pues, es otro nuestro panorama. Sí, claro, porque entonces el embarazo, independientemente, hay un zancudo por aquí, de repente me van a ver, este, Y ves que queriendo, estaba saludando a queriendo todas. cazarlo. Qué hermosa. Este, justo eso que dices tan importante, el embarazo, independientemente de la edad a la que suceda, el embarazo es algo que transforma la vida, ¿sí? Y luego cuando ya nace ese ser, o sea, es otra super transformación, ¿no? Y entonces no significa que no podamos, esto que decía, viajar, tener mi departamento, tener mi carrera y todo, con hijos o hijas, pero significa que va a ser más reto, ¿no? Y entonces que lo ideal en un mundo así como padres, lo ideal es que podamos tener todas las herramientas que necesitamos para poder desenvolvernos y no caer en lo que llamamos una vulnerabilidad social, ¿no? Porque entonces cuando yo tengo un hijo, una hija que no planeé en un momento que a lo mejor pudo haber sido otro en mi vida, pues me hace replantearme como, bueno, si estoy estudiando, puedo seguir estudiando, tengo que dejarlo y suspenderlo un rato y luego regresar, o sea, como esas cosas que me van a ir limitando después a lo mejor el acceso a un mejor trabajo y demás, me van a ir poniendo poco a poco, se hace como una cadena que me pone en una vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, repito mucho esto, no me gusta satanizar el embarazo, ni el embarazo adolescente, pero sí tener bien conscientes de que nos pone ahí como unos retos que tal vez pudimos haber evitado, ¿no? Y dices aquí algo importante, o sea, no es satanizarlo, no. Lo que sí es visibilizar son las implicaciones, ¿sí? Porque claramente un chavo, chava, que ahorita decías, ok, la edad puede ser un factor no relevante, pero al mismo tiempo sí. A los 15 años, ¿qué trabajo podrías desenvolver? ¿De qué manera te vas a poder mantener? ¿No? O sea, ¿cuáles son, si lo estamos viendo ahora, si eres un chavo,
pues bueno, puedes de una u otra manera ingresar, pero como chava, o sea, con un embarazo no es lo mismo, ni a la educación, ni al trabajo, ni a muchas áreas. Entonces, sí es importante decir, ok, piénsatela, no una, 1000 veces, ¿no? Exacto, porque entonces es eso que dices, vivimos en un contexto social en el que sí, no es igual la maternidad que la paternidad, lamentablemente, ¿no? Así es. Lamentablemente. Y estamos haciendo todo lo que podemos para ir cambiando esos estereotipos, para ir cambiando todo eso, pero en la realidad que ahorita nos toca, pues no es lo mismo, ¿no? Así es. Y bueno, y estas cosas que también te digo de la transformación también del cuerpo, ¿no? Que eso también habla de una, cuando hablamos de embarazo adolescente, hablamos de una vulnerabilidad física también, ¿no? Hay mayores riesgos a diferentes cosas que se pueden complicar durante el embarazo adolescente que cuando nuestro cuerpo ya tiene más madurez, bajamos ese riesgo bastante, ¿no? Y pues bueno, entonces creo que de ahí recae mucho el tema del plan de vida, ¿no? Repito, no porque esté peleado, sino porque entonces quiero pensarme en cómo voy a ir construyendo todo ese camino de lo que me gustaría para mí, ¿no? O sea, y no Ujú. nada más en el tema de las hijas o los hijos, ¿no? Sino también, bueno, qué debería de estudiar o si voy a pedir un trabajo más o menos de qué estilo puede ser como para que me ayude a llegar a donde quiero llegar o si puedo hacer un voluntariado en alguna parte que sea afín a donde yo me quiero visualizar o no sé, cómo ir viendo hacia dónde quiero caminar, ¿no? Así es. Y además ahora nos encontramos, Mayra, en un contexto, la vez pasada lo hablábamos, ¿no? El tema, México ocupa de los primeros lugares en el tema de embarazo adolescente. Esto responde, como bien lo dices, por esta vulnerabilidad social, al mismo tiempo, pues por todo, ¿no? Puede haber creencias, porque también influye mucho el tema de las creencias religiosas, influye la falta insisto, por más que tengamos mucha información, el acceso, no tanto, ¿no? Y nos enfrentamos al contexto COVID, ¿no? A esta cuestión donde también va en aumento, donde de una u otra manera otros fenómenos se están dando en las casas. Y creo que es importante abordarlo desde ahí. O sea, hoy tú dices, ¿cómo hablamos de este tema? Sí, estamos en confinamiento, pero no quiere decir que esto no siga pasando. Claro, claro, y fíjate, mira, sin contexto COVID, el acceso a los métodos en la población adolescente suele ser difícil, porque hay como ciertos, a veces silencios que se convierten como, que son alimentados por los mitos y demás, otras por los prejuicios, ¿no? De que de repente adolescentes que quieren comprar condones y no se los quieren vender o cosas así, ¿no? O sea, sin COVID tenemos problemas para que las y los adolescentes tengan el acceso a los métodos por diversas cosas que son más prejuicios que realidades basadas en derechos, ¿sí? Entonces, Uh -huh. ahora como lo mencionas, ahora agregan el contexto COVID, ¿no? El acceso a los métodos y a los servicios de salud sexual y reproductiva se están viendo severamente limitados, ¿no? Nos Uh está -huh. tocando, gracias a esta campaña que estamos realizando, fuimos a diferentes municipios del estado para platicar con los centros de salud y demás, y pues desde que todo esto empezó, han perdido muchos de ellos contacto con sus adolescentes, ¿no? O sea, como ya no se acercan y ellos tampoco tienen a dónde ir a hacer sus pláticas como antes lo hacían, ¿no? Entonces, sí, se están disparando, la desinformación se está disparando, se está disparando también los casos de embarazos en adolescentes que se suelen dar a veces, o de embarazos infantiles, ¿no? Que se Uh dan -huh. en los contextos familiares por violación, ¿no? Entonces, hay una serie de repercusiones importantes que son problemáticas sociales muy, muy fuertes que el contexto COVID las está reforzando bastante, ¿no? Y entonces es importante ver las maneras en cómo llegamos a dar esta información, a que las instituciones que hacen también cosas al respecto para proteger los derechos de las niñas, mujeres, adolescentes, también puedan llegar a estos lugares, ¿no? Ahora, bueno, aquí dimos ya como una introducción, ¿no? De la importancia que es planificar, de tener claro nuestro proyecto, nuestro propósito de vida, ir pensando en qué etapas de la vida queremos, ¿no? Disfrutar de los viajes, de, no sé, ir construyendo un patrimonio, una trayectoria profesional, personal y demás.
Y tú al inicio decías el tema de los métodos, ¿no? Es súper importante trabajar en estrategias para prevenir el embarazo adolescente. Y hacemos hincapié en esto, en la adolescencia, esta etapa de la vida que todas, todos atravesamos, que es cuando biológicamente traemos la efervescencia, ¿no? De las hormonas, pero al mismo tiempo es cuando pues, se determinan muchas de las cosas. Hablando desde esta perspectiva, Mayra, y respondiendo, fíjate, puesto en contacto con nosotros con las preguntas, ¿no? Nos hablan acerca de los distintos métodos, ¿no? O sea, cómo los padres pueden, cómo hablar con los padres de familia acerca de los métodos. También tenemos otra pregunta que dice, ¿puedo pedir que me pongan implante subdérmico? Que esto, digo, será, ahí ya no los podrás ir desglosando, pero hay ya muchas opciones, muchas alternativas. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿cómo hablamos de esto? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Cómo elegir el mejor? ¿Cómo me doy cuenta cuál funciona, cuál no? Etc. Pues mira, voy a hacerlo como de manera súper resumida y lo voy a tratar de hacer muy entretenido. Si esto es posible, ¿no? Porque como decía al principio, pues son muchos, ¿no? Entonces, lo importante es que los podamos como distinguir en grandes categorías, ¿no? Ok. O sea, una serían como estos métodos de barrera, ¿no? Estos métodos de barrera significa que literal están haciendo una barrera entre los espermatozoides que pasen al lugar en donde habita el óvulo. Entonces, hacen un bloque, así como, de aquí no pasas, ¿no? Y entonces, de ahí puede ser, pues, el diafragma, ¿no? Y sobre todo, pues, los condones, el condón interno y el externo, que comúnmente se le conocen como condón masculino y femenino, pero pues en realidad el nombre adecuado es condón externo, que es para cubrir el pene, y condón interno es para cubrir la vagina por dentro, o a veces se usan también en el ano para proteger de infecciones. Vamos a recordar eso. Ahorita vamos a hacer la importancia de hablar de métodos para prevenir embarazo, pero recordar que el único, o sea, cuando hablemos de infecciones, ¿no? El único que vamos a garantizar que no tengan estas infecciones de transmisión sexual van a ser los condones. Todo lo demás que explique hoy es para ayudar. O sea, lo ideal es que siempre usemos un método, o sea, como dos métodos, por así decirlo. Uno que sea de barrera y a lo mejor uno que sea hormonal o uno que sea, por ejemplo, ahorita voy a hablar del DIU también, ¿no? O sea, como algún otro. Pero que si estoy usando, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, no significa que entonces de que es como un pase libre a ya no uso condones, ¿no? O sea, porque pues recordemos que eso no va a prevenirnos la infección, ¿sí? Pero bueno, ya haciendo ese comercial a los condones, deberían de salir aquí como marcas. Unos filtros. Entonces, entendiendo que los condones interior y exterior son métodos de barrera. Método de barrera. También existe otro que no es tan famoso, por ahí está olvidado, se llama diafragma. Literal, es como un capuchoncito que se mete en la vagina y que luego tapa así como el cervix para que no pasen. Acuérdense, barrera es que es una muralla ahí de no pasen espermatozoides. Y es física además. Y así es física, exacto, sí. Y entonces, eso es un grupo importante, ¿no? Hay otro grupo que van a ser los métodos hormonales. De ese tenemos un montón de opciones, pero un montón. O sea, el más típico es la pastilla anticonceptiva, ¿sí? Y de la pastilla anticonceptiva tenemos, no manches, un montón de marcas disponibles, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque tienen diferentes como... ¿cómo lo explico? Como diferentes cantidades de hormonas, ¿no? De las hormonas sintéticas, que es que pasa, ¿no? Pasa que, no sé si te pasó a ti alguna vez, a mí sí me pasó, recuerdo, en algún momento me acuerdo de algún momento que me las recetaron para problemas de acné, ¿no? Y en algún otro momento que sí las usé como método anticonceptivo, que alguna de ellas, una marca, ni me acuerdo cuál, y no voy a decir marca, ¿no? Me cayó mal, ¿no? Me empezó a hacer sentir como pesada, muy triste, muy sensible y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hablé con mi gine, le dije lo que estaba sucediendo y me cambió la marca, porque me cambia entonces la dosis, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que hay tantas pastillas anticonceptivas tan diferentes. Y aquí, pues es prácticamente un prueba y error, ¿no? En el tema de las pastillas, porque te tienes que ir conociendo. Lo que tal vez a tu mamá le sirve o le sirvió a tu hermana, a ti, pues tal vez no, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, sino que somos diferentes y habrá que ir probándolo. Exacto, exacto. Entonces es súper importante saber que
que este conocimiento lo tenemos que llevar de la mano con un proveedor de salud, ¿no? Porque como justo lo dices, muchas veces, de hecho yo empecé así, yo me acuerdo que mis primeras pastillas fue porque una amiga me las recomendó, a ella le caían bien, pero les digo, lo que me Ya. pasó a mí es que me causó extrema sensibilidad y demás, y entonces a mí no me cayeron bien, ¿no? Entonces ya tuve que cambiar. Pero bueno, Ujú. está en eso hormonal, te decía, vamos a encontrar las pastillas anticonceptivas, los parches anticonceptivos, el implante, el anillo. Hay uno, el anillo está divertido, ahorita les explico. Vamos a encontrar la inyección, ¿no? En esa misma categoría es donde encontramos la pastilla de emergencia, porque al final Ok. es un método hormonal, nada más que tiene más cantidad de la hormona que hace que funcione como emergencia, literal. O sea, ¿qué significa? Que si yo nada más me estaba cuidando con condones y se rompió, o algo sucedió en la prisa que no se colocó bien, o lamentablemente sucede alguna violación o algo así, ¿qué pasa? La pastilla de emergencia me ayuda a justo poder tomármela y acelerar un proceso para poder expulsar el óvulo que tal vez antes de que sea fecundado, ¿sí? O sea, como que antes de que llegue el espermatozoide, lo que pasa es que mi cuerpo hace algo como para que Pum. salga. Exacto. Aquí te quiero hacer una pregunta porque fue una de las, bueno, lo que nos comentaron en Facebook, el tema de qué tan seguido puedo tomar esta pastilla de emergencia. Fíjate, hay por ahí ciertos comentarios que hasta te ponen como de que no más de 2 veces en el año, cada 6 meses y demás, Ujú. por la cantidad de hormonas que tiene. La realidad es que la evidencia científica nos dice que, o sea, sí, lo que sucede es que, mira, te tomas esta pastilla y entonces hace un desajuste hormonal en tu cuerpo que el mismo cuerpo se tarda un poquito en poder volver a agarrar onda y acostumbrarse. Entonces, si tú le Ujú. vuelves a dar otra muy seguido, o sea, no dejas que tu cuerpo agarre la onda y se aliviane, y entonces aquí, algo bien importante que tenemos que entender con los hormonales, con todo lo que está aquí, es que lo que hacen es evitar la ovulación. O sea, nosotras, acuérdate que nuestro ciclo menstrual, menstruamos y después de eso empieza el cuerpo a prepararse para liberar un óvulo que luego Ujú. puede ser fecundado, y después de eso pues, se va preparando para, si no te embarazaste, pues menstruar. Entonces, detiene la ovulación, ¿sí? Detiene Ujú. que ese óvulo no salga para ser inseminado por algo, ¿sí? Entonces, el tema es que algo que no nos dicen es que las mujeres solamente nos podemos embarazar cuando ovulamos. El problema es que no sabemos cuándo ovulamos porque no nos conocemos lo suficiente. Si nosotras hacemos todo un trabajo, y nosotras me refiero también con mi pareja, ¿no? O sea, yo puedo involucrar este proceso de autoconocimiento de mi cuerpo a mi pareja y empiezo a darme cuenta de realmente cuándo ovulo yo, porque todas Ujú. tenemos este caso de la amiga que se embarazó, estaba Sí, menstruando, tuvo relaciones y se embarazó. Pues es que resulta que a lo mejor esa amiga tuya estaba ovulando al mismo tiempo que estaba menstruando, porque pasa que a veces el óvulo se órale. libera y entonces ya llega el espermatozoide, ¿sí? Entonces, la pastilla de emergencia, imagínate que lo que hace es que eso, mueve todo tus hormonas ahí, hace un desajuste y entonces se quiere como volver a regularizar, y luego le mandas otra pastilla otra vez y es como que, ay, otra vez. Entonces el problema es que mucho menos vas a conocer cuando ovulas, ¿sí? Y Claro. entonces no es tanto el tema de que no hay que tomar tantas, porque pasa algo Mm. así como muy grave. Lo malo es que desajusta todo, y entonces a lo mejor en una de esas, acuérdate que hace ratito te dije que la pastilla de emergencia, si tú ya, el óvulo fecundado ya está en el útero, o sea, ya hay un tipo de embarazo, la pastilla de emergencia no hace nada. La pastilla de emergencia no es abortiva. Entonces, ese estarle metiendo tantas pastillas de emergencia van a hacer que ese desajuste llegue un momento en que a lo mejor tu cuerpo diga, oye, no sé qué estás haciendo, voy a ovular, o sea, como ahí te va, no me importa, Sí, claro. y de repente llega el espermatozoide, o sea, como, y entonces ya no funciona, ¿sí?
Y aquí dices algo importante, en el caso de que nos conozcamos y en el caso que seamos regulares, porque también existen las mujeres que son irregulares, que de repente quizá algunas somos puntualitas, ¿no? Mes con mes, cada 20, o sea, el ciclo, tal cual, ¿no? 21, 28 días, así. Pero hay quienes hasta 3 meses, 6 meses, y esto, por ejemplo, en esos casos, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de estrategias para prevenir el embarazo o métodos les aconsejarías no utilizar para pues para preverlo, porque como dices, si no va a la par la ovulación de la menstruación, entonces ahí el problema, ¿no? Fíjate, y esa es una de las ventajas de todos los anticonceptivos hormonales, que empiezan a regularizar nuestro ciclo, ¿sí? Porque Órale. entonces lo que pasa es que esas pastillas van haciendo, marcando como el reloj biológico, que entonces cuando es tiempo de descansar de las pastillas, es cuando me baja. Y entonces se empieza a ser regular, empiezo a tener ciclos más regulares, es una de las ventajas que podríamos encontrar. Y Órale. fíjate, los demás métodos hormonales, por ejemplo, el parche, ¿no? El anillo, el implante. Hay un DIU, que es esta T que nos enseñaron hace mucho tiempo, una T que va en el útero, que se mete. Ujú. Hay una de esas que es hormonal, que es de Mirena, ¿no? Entonces tiene hormonas también. Todos esos, la idea es que, como decíamos hace rato con las pastillas anticonceptivas, no la de emergencia, las anticonceptivas, la idea es que tú vayas encontrando cuál es el que se siente más cómodo para ti, ¿sí? Porque hay gente que le encanta el parche, porque lo pones en una parte del cuerpo y nada más te preocupas cada semana de cambiarlo. Pero hay gente que no le gusta donde que se vea y demás, entonces mejor prefiere las pastillas y acordarse diariamente. El anillo te decía que está interesante, Iba a ser divertido. está divertido, porque el Ajá. anillo literal es como un anillo así grandecito, un poco más grande, que todo alrededor, todo tiene hormonas y entonces lo introduces en la vagina, ¿sí? Y ahí lo dejas, ahí se queda todo el mes. Y luego cuando terminas, pues lo quitas y lo cambias. Entonces, ya, te quedaste ahí, como, Órale. y entonces tu cuerpo va absorbiendo estas hormonas. Pero repito, es bien importante como estar de la mano con nuestro proveedor de salud para ir viendo cómo nos cae, ¿sí? Estar como muy, creo que independientemente de cualquier método, o sea, la invitación siempre es, hay que observarnos mucho, ¿no? O sea, hay que ver cómo nos vamos sintiendo, cómo nos cae, o sea, como darnos cuenta de si hay cambios o no y qué sucede. Ahí compartí una pregunta. Dice, ¿puedo pedir que me pongan implante subdérmico aunque no me acompañe un adulto si soy menor de 18 años? Ok. Y de ahí abono, espera, otra Ah, pregunta que también viene, o sea, ¿a partir de qué edad me pueden vender anticonceptivos? ok. Mira, la NOM 047 es una normativa federal que nos dice cómo el grupo de adolescentes debe de ser tratado, básicamente. Ok. Hay una sección de la salud sexual y reproductiva en donde nos dice qué se puede y no se puede. Básicamente, ahí es donde menciona que los métodos los podemos adquirir desde la adolescencia. De hecho, en esa reglamentación es desde los 10 años, pero aplicar, hay como ciertas especificaciones que es más como desde los 12 años. El Ujú. detalle es que marca como un poquito más la normativa para los métodos con centros de salud y demás. O sea, sí es una norma que regula todo lo federal y entonces en teoría, si ahí dice que la norma 047 me da el derecho a comprar condones si tengo 13, 15 años y en la farmacia no me lo quieren vender, yo puedo decir, oye, es que yo tengo este derecho, porque es una normativa federal, pero Ok. todos sabemos que de repente en las cosas particulares, de repente se agarran con que no, pues es que aquí dice internamente nosotros podemos no sé qué, pero lo importante es que Ujú. todo lo que es público, o sea, los servicios de salud, los centros de salud, ahí no importa que seas adolescente, es tu derecho, te tienen que dar ese método. Y sobre la pregunta que compartiste sobre Ahí si está. quieren poner el Ujú. implante, fíjate que es uno de los métodos a los cuales las adolescentes tienen derecho al acceso, pero sí se suele manejar que vayan acompañados de un tutor, ¿no? Ok, ¿por qué? Este,
Bueno, de ahí yo creo que tiene que ver mucho con los protocolos Ok. de los servicios amigables, centros de salud, pero sobre todo, por ejemplo, yo quisiera compartir hoy también el trabajo de otra asociación civil que se llama Supera, ¿no? Claro. Supera Joven tiene varias clínicas donde ponen los implantes, donde tienen ese acceso a los métodos para las personas. Y entonces, por ejemplo, ellas, por ahí en sus protocolos, sí piden el acompañamiento de, ¿no? Ok. Pero pues es eso, es un acompañamiento al final de la decisión de la adolescente. Tanto nosotras en Xochiquetzal como Supera les pueden informar muy bien a las familias sobre los beneficios que tiene, sobre el tema de los derechos, o sea, como es bonito también que haya esta comunicación, que es otra de las cosas que me preguntabas hace ratito al inicio, ¿no? Cómo motivar esta comunicación, que los padres, las madres sepamos sobre estos temas, ¿no? Y entonces, Así pues es. la invitación sería justo eso, como acercarnos a preguntar a estas asociaciones que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, como el hacer nuestra tareita de investigar. Hay páginas muy completas, yo les recomiendo mucho, no sé si la puedo escribir aquí, sí, ¿verdad? Sí, ahí puedes comentarla y ahorita lo fijamos. Planned Sí. Parenthood, Ah, ok. ahí está. Por ejemplo, ellos tienen ahí, tienen un esquemita muy bonito para aprender sobre métodos porque te pone todos los métodos y te pone que tú vayas eligiendo, ¿no? De que los más efectivos, o los menos invasivos, y entonces te va ahí dando como si tú escogieras, quiero que sea así, 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 y entonces, ¿qué opción me da, ¿no? Entonces, Claro. está muy padre, les recomiendo mucho esa página para conocer más. Ok, tengo algunas preguntas que igual me gustaría compartirte. A ver, las voy poniendo aquí. Esta pregunta yo creo que es genuina, ¿no? Sin embargo, pues ¿tú qué opinas al respecto? No me sale todavía. ¿No te sale? No. A ver, ahí ya te salió. Dice, te la leo. Dice, ¿cuál es la edad ideal para ser mamá? Esa es una. Y la otra es esta. ¿Qué riesgos puede tener el bebé si la madre es muy joven? Y aquí saltamos un poquito, no sé si para cerrar el tema de los métodos anticonceptivos, falte alguno de estos que nos has comentado. Nos comentabas los métodos de barrera, los métodos hormonales. Respondíamos esta pregunta, ¿no? De la cuestión bueno, la pregunta que nos hacían, ¿no? De estos derechos que todas los adolescentes tienen para acceder a ellos. ¿Hay algo más que podamos saber acerca de los métodos, Mayra, para pasar esta parte, ¿no? Que también es como, bueno, híjole, pues ya existió esta situación, ¿qué seguiría, no? Bueno, de los métodos como para cerrar, también me gustaría nada más saber, o sea, hacer saber que existen los que son, que decimos permanentes, o sea, que son Ok, como los que son quirúrgicos, ¿no? claro, Donde implica ya un corte de a lo mejor las trompas, una ligadura, la salpingo o la vasectomía, pero también es bien importante saber que incluso esos no son 100% efectivos, ¿sí? ok, Porque a veces pasa que, o sea, el óvulo de que salta como quiera, quién sabe cómo, y llega, o sea, como, y de repente, pues, ¿cómo? Si yo tenía la salpingo y demás, a veces pasa, ¿no? Igual la claro, vasectomía, a veces sucede. O sea, ninguno más que la abstinencia, pero sabemos que la mayoría no vamos a practicar siempre la abstinencia. claro. Ninguno es 100% efectivo. Entonces también hay que tomar mucho eso en cuenta, ¿sí? Otra pregunta que igual no hicieron en esta ocasión, pero que ya habían hecho a través de nuestro Instagram, tiene que ver el tema de la vasectomía, reversible, no reversible, porque además hay todo un juicio y volvemos a esta desigualdad en los métodos y que incluso, ¿no? Socialmente es como, ¿no? Un varón va a tentar contra algo que culturalmente es tan poderoso, ¿no? La virilidad, esta cuestión. Entonces, cuéntanos, y también ahí meto o pongo esta otra que decía las edades, ¿no? O sea, ¿a qué edad un chavo puede decidir, ¿sabes qué? Yo realmente quiero vivir mi sexualidad así, y ya cuando me sienta listo, vete, no, a ver, cuéntanos. Mira, sobre la reversibilidad de la vasectomía, o sea, ahí te voy a de ver la respuesta completamente correcta porque no soy doctora, pero, Ujú. pero tengo entendido que hay de los dos tipos, ¿no? O sea, que Sí, puede ser reversible y que no. O sea, el tema, justo lo que dices, lo que creo que es lo más importante, es esta relación que tenemos
del semen y de los espermatozoides con el tema de la virilidad, ¿no? Y de, o sea, como si porque no corta, no, cuando hacemos una vasectomía, no significa que el Ujú, hombre deje de eyacular, ¿no? Sigue eyaculando, claro, porque hay por dentro del cuerpo, hay diferentes partes del cuerpo que producen ciertas cosas diferentes que al final crean el semen, ¿sí? Y entonces lo que se corta es el canalcito de donde los espermatozoides pasan a los otros lugares, ¿no? En donde se tiene que juntar con otras cosas, ¿no? Y esos espermatozoides son tan pequeñitos que lo único que sucede es que pues no pasan por el conducto, pero se reabsorben en el cuerpo y ya, no pasa nada, son células, ¿no? Entonces, lo que se corta es eso, pero entonces lo demás sigue. Entonces el hombre sigue eyaculando. El detalle, la diferencia es que ya no, ese semen no tiene espermatozoides, ¿sí? ya. Pero pareciera que la gente cree que es como de que, no, o sea, como todo esto que está detrás, ¿no? Sí, Y sí, al sí. final es una operación ambulatoria de pocos minutos, ¿no? Que no necesita recuperación más de una hora, ¿sí? A diferencia, el equivalente de esa operación en las mujeres es la salpingo. Y la salpingo sí requiere de recuperación más intensa, ¿no? Ya. Porque implica entrar al cuerpo para cortar esas trompas. O sea, no es algo, lo que se corta en los hombres está en el escroto, de ahí Ujú. encuentran el conducto, duermen esa parte y de ahí hacen un cortecito chiquito, chiquitito y ya, hacen literal es una, ¿cómo se dice en esta? Incisión. Ajá, o sea, un punto de coser y ya, eso es todo. En las mujeres Ay, es interno, ¿no? claro, es más invasivo, mucho más Exacto. invasivo. Ok. Muy bien, pues digo, creo que alternativas hay. Como yo creo que la parte compleja de esto es papás, mamás, tutores, hablar de esto, ¿no? En estas edades que sabemos que hoy además pues tenemos este tipo de información mucho más accesible, pero aquí el punto no es que haya información, sino qué hago con la información y orientarla hacia lo que tú decías, hacia el proyecto de vida. Y ahora, en estas preguntas, y digo, no por dejarlas pasar, ¿no? Lo que nos comentaban, ¿existe una edad ideal para ser mamá? ¿Qué riesgos existen? Digo, sabemos que es una problemática que se vive en nuestro país, que quizás es la realidad que muchas mujeres jóvenes han vivido o están viviendo. Bueno, ahí que podrías comentarnos. Bueno, quiero dejar al final la de la edad, porque creo que está bonita esa reflexión como para ir cerrando. Entonces, primero quiero hablar de la otra, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas que hace rato te decía que el embarazo adolescente implica una vulnerabilidad física también? ¿Sí? claro. ¿Por qué? Porque de manera general, o sea, no hablamos de particularidades, de manera general sucede que el cuerpo como sigue en desarrollo, ¿no? El cuerpo de la mujer sigue en desarrollo en la adolescencia, pues todavía de repente hay como cosas que le hacen más propensa a lo mejor a tener hipertensión durante el embarazo, sí, o sea, sobre todo la hipertensión, complicaciones también a nivel emocional, ¿sí? O Claro. sea, de cómo manejar la situación y demás, y también lo que implica muchas veces, no siempre, no estamos diciendo absolutos, pero muchas veces lo que implica en lo social ser una adolescente embarazada, ¿no? O sea, el rechazo y demás, todo eso puede tener implicaciones muy fuertes, ¿no? Pero en el producto, o sea, cuando está dentro del vientre materno, en el feto, puede haber ciertos detalles o sea, la hipertensión puede provocar de repente algo, que haya algún problema en el desarrollo del feto, pero sobre todo lo que más vemos es que los niños y las niñas al nacen prematuros. ¿Qué significa eso? Que a veces nacen de 7 meses, ¿no? En lugar de los 9 meses. Y entonces eso, o sea, al final tenemos que recordar que hay una razón de ser de por qué el embarazo tiene que durar 9 meses aproximadamente. A veces dura como 8 y medio, a veces 9 y tantito, ¿no? ¿Pero por qué? Ujú. Porque por dentro se está desarrollando todo embriológicamente para que al momento de que esté afuera pueda tener las funciones necesarias para sobrevivir, ¿sí? Entonces, Así cuando es. nacen prematuros o de muy bajo peso, eso les pone en mucho riesgo de que puedan fallecer a temprana edad o que algo no se desarrolle del todo bien, ¿no? Entonces, eso, en resumen, eso lo podría decir como que son parte de los riesgos ¿sí?
Así es. Y bueno, también otra de las preguntas que nos hacen, pues tiene que ver con, bueno, me gustaría, ahí te la pongo, saber cómo llevar esta información a más adolescentes, ¿no? O sea, de qué manera, pues sí, vemos que sigue siendo un reto hablar de estas temáticas, sobre todo, pues hablamos que en general el tema de la prevención, uy, pues alrededor hay mucho ruido, ¿no? Y este embarazo, el problema, esta problemática del embarazo adolescente, como hemos platicado durante esta charla, es que es una problemática multifactorial, ¿no? O sea, no solo se reduce a el momento, no, hay que ver más allá, o sea, es tener esta vista 360 que cualquier persona que en su casa o trabaje con niñas, niños y adolescentes tiene que incluir en su diálogo, hablar y semblantear qué tanto se sabe, qué tanto no, ¿no? Entonces, Exacto. aquí en este caso, yo les diría, chequen su etiqueta y vean los cursos, ¿no? Pero ¿qué otra cosa considera, ya haciendo ya el comercial? Ya sabes. Gracias. Bueno, lo que yo recomendaría es que primero, como dices, que lo llevemos a quienes estamos cerca, ¿no? O sea, si tengo cerca a primos, que si mis vecinos, que si, no sé, como que gente con la que yo estoy o sea, como, ¿cómo lo explico? Nosotras aquí en Sochi tenemos una frase que nos gusta mucho, que es, creemos que la educación integral de la sexualidad, la educación en general, es corresponsabilidad de todas y todos. O sea, el hecho de si yo tengo hijos o no tengo hijos no me hace menos responsable de la educación de los tuyos, ¿no? O sea, Ujú. es una chamba que tenemos como sociedad, ¿no? Y entonces creo que es importante pues esto, podemos empezar con quienes tenemos alrededor y si lo que quiero es como dedicarme a esto, ser promotora y demás, pues lo que yo te recomendaría sería pues capacitarte, acercarte a las asociaciones que nos dedicamos a esto para tener más Ujú. herramientas, para poder crear estos espacios seguros, ¿no? Pero también quedarnos, o sea, como quitarnos esta idea de que tiene que ser mucha cantidad, lo importante es la calidad, ¿no? Entonces, si tú llegas a 10 adolescentes y les transmites estos mensajes, este conocimiento, ten por seguro que ellas y ellos lo van a compartir con otros, ¿no? Y que ese impacto que a lo mejor crees que es de 10 va a ser más Ujú. grande, ¿no? O sea, la idea es que podamos ir desarrollando esa facilidad de hablar del tema, esos espacios seguros que si tú creas con algunas personas, vas a hacer que con el ejemplo ellas y ellos también quieran crearlos para otras y otros, y entonces se va multiplicando el mensaje. Creo que para nosotras esa es como la visión que tenemos de cómo llegar a más adolescentes. Así es, el tema de la prevención. Y pues ya como lo hablamos, ¿no? O sea, simplemente es un derecho además, ¿no? El hablar de estos temas, brindar, y creo que es importante que nos informemos. La de los padres ya también la platicamos. Me falta Y bueno, una, justo, me falta espérame, la de justo la la que quiero, aquí está, ¿no? Que esa creo que es también importante, ¿no? Hablarlo, porque a veces también el tema de la maternidad, el tema de todo eso, es algo cultural, es algo que a veces se arrastra y que impide muchas cosas, ¿no? Poder tomar incluso decisiones que puedan garantizar esta cuestión de que tu plan de vida siga adelante. Uh-huh. Mira, la realidad es que no hay una respuesta de eso. O sea, esa respuesta, aquí la invitación en estos espacios de reflexión es que cada quien la encuentre, ¿sí? Pero que entonces no sea una edad ideal impuesta, ¿no? O sea, no es porque me dijeron que yo veo que todo el mundo a los 16 ya está, pues yo también, no sé cómo, o siento que la única manera en la que me voy a realizar es siendo madre, entonces pues cuando sea, ¿no? O me dijeron que tiene que ser a los 30, entonces, o sea, no. La idea Ujú. es autoconocimiento. Lo que sí puedo decir más que la edad ideal es el tema de lo que podría estar a tu alrededor, que sea, pues ideal no siempre va a estar, pero que sí esté de las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que significa que tú te sientes preparada para, o sea, de repente pareciera que nos venden la idea de los bebés muy bonitos, ¿no? Pero Ujú. pues son personas, o sea, es cuidar a una persona que va a ir construyendo su vida y que tú vas a ir ayudándole a esa construcción, acompañándole. No sé ustedes, pero pues yo tengo muchos años, y Ah, mi mamá sigue siendo, o sea, las mamás no dejan de ser mamás nunca,
¿no? O sea, puedo tener 50 años y mi mamá va a seguir siendo mi mamá y la voy a seguir necesitando para algo. Y entonces, tener en cuenta que esta es una decisión va a ser una persona que en su camino yo voy a estar acompañando todo el tiempo. O sea, tengo esa disposición de tiempo. Mis planes personales de vida también me permiten como decir, órale, va, es momento. O sea, puedo hacer, o sea, si tengo un trabajo y quiero seguir en mi trabajo, estoy en el momento en el que puedo compartir estas dos responsabilidades. O sea, más allá de Ajá. que yo me cargue toda la crianza, no va por ahí el comentario. Es más bien darnos cuenta que es una responsabilidad importante el traer hijos, hijas a este mundo, ¿no? Y sobre todo, a mí me gustaría cerrar haciendo mucho énfasis en la red social. O sea, que sepas que cuentas Ujú. con apoyo de personas que te van a ayudar a criar a ese niño, a esa niña. O sea, pueden ser tus mejores amigas, puede ser tu familia, puede ser tu pareja, ¿no? Pero que sepas que va a haber gente ayudándote, porque la realidad es que la maternidad no es sencilla, ¿no? O sea, es pesada, es cansada, este, es muy satisfactoria muchas veces, pero es cansada y necesitamos sentirnos apoyadas. Totalmente, que además volvemos al punto, ¿no? Esto también lo tenemos que ver desde fomentar la responsabilidad de los papás, ¿no? O sea, una vez que existe una hija, un hijo, es o sea, debe existir una corresponsabilidad. Sabemos que la realidad de esta problemática es que no siempre se pueden hacer los chavos responsables y las chavas responsables por todas las desigualdades y que tú lo decías. O sea, esto se traduce a una vulnerabilidad social en el momento que es en jóvenes. Uh -huh. ¿Sí? En adolescentes. Y eso veámoslo, ¿no? O sea, simplemente pues, te tienes que ser responsable no solamente físicamente, ¿no? Tal vez biológicamente ya estás preparada, pero emocional, económica, patrimonial, o sea, no hay forma, no hay forma, ¿no? Entonces, hablemos de estos temas. ¿Por qué? Porque también muchas de las realidades de estas hijas, hijos, terminan siendo criadas y criados por las mamás, los papás, los abuelitas, y entonces fomentamos y abonamos a otras problemáticas que aquejan más a las mujeres en el tema de las dobles, triples jornadas. Entonces, lo vemos de una manera muy aprende a decidir y planifica, o lo vemos de realmente agarra la onda, hablemos de estos temas, porque esto nos va a repercutir a todo un sistema familiar, a todo un sistema general, ¿no? Exacto, exacto, así es. Ay, Mara, oye, pues cuéntanos cómo van con los cursos, conociendo mis derechos, conociéndome, soy Chiquetzal, hemos visto y compartido, yo les invito a quienes están aquí conectados y gracias por mantenerse aquí con nosotras, testimonios, ¿no? De los chavos que vemos, a mí me alegra mucho leerlos, de saber, oye, pues ahí está la cosquillita, ¿no? Ahí están las ganas de realmente entender que no existe ya esta inconsciencia, sino que ahí vamos. ¿Cómo les ha ido? Cuéntame. Súper bien, la verdad ha sido muy, muy bonito escucharles. Ya terminamos las jornadas de los talleres, ahorita estamos en ciclos de conferencias. De hecho, ahorita al mismo tiempo está Camila haciendo una conferencia en vivo, se está transmitiendo y va a quedar grabada por si quieren ir después a la página del Centro Comunitario de San Bernabé. ¡Qué padre! Y entonces, vamos muy padre, la verdad. Nos falta una conferencia más y luego ya empezamos, vamos a hacer, también ahí les tenemos preparada una sorpresita de hacer unos pequeños videos para que también se quede este acceso a la información para más personas, al alcance de más personas. Pero pues bueno, en los talleres es donde pudimos interactuar mucho más con las y los adolescentes y magnífico. La verdad es que traen este chip justo de cómo le hacemos para compartir esto, traen un montón de dudas que quieren resolver para ellos, ellas y para sus compañeros, ¿no? En las conferencias también se han hecho ahí debates bien interesantes, bien padre. Entonces estamos muy contentos porque sabemos que las y los adolescentes están ahí poniendo todo. Eso es todo, pues yo de veras les reconozco la gran labor y sobre todo por la forma, ¿no? Que a veces sabemos que estar frente a las pantallas terminamos cansadas, cansados, pero aquí lo más padre va a ser al rato también ver a estos chavos, chavas, cómo van a replicar y transmitir esta información de uno a uno, ¿no? Hoy tal vez tú y yo lo podemos platicar, no deje de existir y no hablemos de edades, ¿verdad? No entremos en cuestiones así, tétricas, pero va a ser muy padre, ¿no? O sea, cómo hablarlo desde, oye, yo tengo este conocimiento, fíjate, es como ir evolucionando a cuando nosotros resolvíamos quizá nuestras dudas con las amigas, los amigos, que tampoco a mí me tocó el internet hasta ya la mitad de mi adolescencia,
y ahorita es otra cosa, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirles la pista a ustedes y yo aprovecho para invitarles a que sigan las redes de Xochiquetzal. Hace poquito tuvieron un conversatorio muy interesante acerca de la menstruación, que ahorita que decías, oigan, en esto también el autoconocimiento, específicamente de las mujeres en nuestros ciclos, es vital para todo. Exacto. ¿No? Y fíjate, ahorita nada más así como otro pequeño comercial que decías de lo que están haciendo los chavos y las chavas. De hecho, ya en las redes del instituto ya compartimos dos como contenidos que ellos crearon, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ellos decidieron de que decían, bueno, ¿cómo le hacemos para sensibilizar un poco más con el tema de la discriminación hacia la comunidad LGBT? Y ellas consiguieron los testimonios, crearon la idea, ¿no? Y entonces nosotras les ayudamos a hacer el diseño para que lo subieran, pero la idea es de ellos, ¿no? Y por ahí van a seguir viendo en las redes del instituto más proyectos que ellos y ellas están sacando para otros temas. Por ahí está pendiente el que sigue, creo que es el de machismos cotidianos, que también uno de los grupos hizo muchas reflexiones de eso. Y también una propuesta muy bonita que ahí les vamos a compartir pronto en las redes del instituto. No, pues muchas gracias, Mayra, por conectarte, por platicar y de verdad hacer tan ligeros estos temas, ¿no? Que a veces suelen ser, algo controversiales desde muchas aristas, pero creo que hoy empezar a hablarlo de esta manera tan casual es lo que necesitamos. Así que mil gracias y nos vemos dentro de 15 días, yo creo. Aún así seguimos compartiendo esta información. Y yo aprovecho también para hacerles el comercial de que se unan este mes a la campaña del Instituto de Vivamos Libres de Violencia. Hemos generado ahí contenido, tenemos un marco en Facebook para que lo agregues a tu perfil y nos ayudes de manera simbólica a llevar este mensaje, porque la situación que hoy las mujeres estamos viviendo, pues amerita, ¿no? Que de una u otra manera pintemos de naranja, hagamos conciencia y reflexionemos juntas y juntos. Así que muchas gracias, yo les espero en el siguiente live aquí en colaboración con Xochiquetzal y pues gracias también a FOBAM. Nos vemos, muchas gracias, Mayra. Nos vemos, bonita noche. Bye, bye. Bye.